Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara el día de hoy. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, que sea renovando nuestra manera de pensar, que sea clara para vivir por fe y no por vista. Que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escucharla, Señor, sabiendo que es la verdad que permanece para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, antes de compartir qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a hacer una actividad con este vaso. Entonces ahí tenemos el micrófono para que... Entonces pongamos atención, y en la casa también puede escribir, en el canal de YouTube puede escribir, en Zoom puede escribir. Los de streaming, si quieren escribir, los pasamos, le invitamos a que pasen al canal de YouTube y de Zoom. Entonces la pregunta es, estar atentos aquí, la pregunta es, ¿el vaso está lleno, vacío, medio lleno, medio vacío? ¿Cómo está el vaso? Un momento. El vaso está en la mitad. El vaso está en la mitad. Está lleno hasta la mitad. El vaso está lleno hasta la mitad. ¿Quién más desea opinar cómo está el vaso? Está vacío en la mitad. Está vacío en la mitad. Una persona nos dice que está lleno hasta la mitad y otro dice que está vacío hasta la mitad. ¿Quién más desea compartir? Mientras tanto yo tomo agua. Sí, pero ¿cómo está el vaso? ¿Cómo está el vaso? El vaso está medio lleno. El vaso está medio lleno. Pero de cantidad. Bueno, entonces el vaso está medio lleno, el vaso está medio vacío, el 50%, el 40%. El vaso está lleno. El vaso está lleno. ¿Cómo está el vaso? ¿Cómo está el vaso? Lleno. Me dice, pero ¿cómo va a estar lleno si no veo que esté lleno? Pero el vaso está lleno. ¿Por qué está lleno el vaso? ¿Quién nos quiere decir por qué está lleno el vaso? Porque la mitad está llena de agua y la otra mitad de aire. La mitad está llena de agua y la otra mitad está llena de aire. ¿Quién más nos quiere decir por qué está lleno el vaso? Entonces está lleno. Ahora vamos a mirar cómo quedó el vaso. Está con agua y aire, ¿no? ¿Cómo está el vaso ahora? Lleno, vacío, medio vacío. ¿Cómo está el vaso? No, ahora ¿cómo está? Vacío, medio vacío. Está lleno de aire entonces. Está si no lleno tiene de aire entonces. ¿Cómo está el vaso? Lleno siempre. El agua la veíamos, el aire no la veíamos. Pero el vaso siempre estuvo lleno y en este momento está lleno, solo que el aire no lo vemos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy teniendo en mente esto que acabamos de compartir? Vamos a hablar, como hacíamos la pregunta hace 2 domingos, el tiempo que apartamos para escuchar la palabra es un tiempo valioso que usted se da para usted mismo, un tiempo que usted se regala. Ustedes han escuchado que dicen las personas que manejan la finanza y usted va, bueno, asesóreme, ¿qué debo de hacer? Cuando usted reciba el salario, lo primero que tiene que hacer es pagarse usted mismo. Y uno no hace eso, pero usted lo sabe, tiene que pagarse. El tiempo es valioso y cuando nos congregamos nos estamos dando un tiempo para nosotros. Y uno dice, no, es para Dios.
El tiempo cuando apartas para congregarte, un estudio bíblico, cuando apartas cada mañana para hablar con Dios, leer su palabra, es un tiempo para ti. ¿Y uno qué cree? Es para Dios. ¿Será que Dios necesita de tu tiempo y de que le hables y que leas la palabra? No, bendecido. Dios creó todo. Dios es sin principio. Hubo un tiempo donde estaba solo Cristo el Señor. Dios no necesita de nada. Y uno dice, no, le voy a dar tiempo a Dios. Que, por favor, cuando apartas un tiempo en la mañana es para ti. Y cuando apartamos un domingo 2 horas para alabarlo y luego escuchar su palabra, es un tiempo para ti. Entonces, teniendo en mente que el tiempo es para nosotros, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estoy viviendo por vista o estoy viviendo por fe? Cada uno se pregunta, ¿estoy viviendo por vista o estoy viviendo por fe? ¿Qué es vivir por vista? ¿Cómo estaba el vaso? Todos decíamos, medio lleno. ¿Por qué? Porque lo que se veía era el agua, pero había algo que no se veía. ¿Qué era? El aire. El vaso siempre estuvo lleno. Entonces, en el día a día, nosotros vivimos y hay circunstancias que vemos, pero hay algo que siempre está. ¿Qué es algo que siempre está? La palabra de Dios. No pasa, no cambia, inmutable, se cumple. Pero como estamos en un mundo natural, nosotros nos han enseñado la sociedad y el sistema religioso a vivir por vista. Y cuando Dios nos llama, te llamó y nos llamó a cada uno de nosotros a vivir por fe. Entonces preguntémonos, ya Dios te llamó. De pronto estás nuevo en la congregación, estás escuchando la palabra. Oiga, ¿qué es vivir por vista y qué es por fe? ¿Qué es vivir por fe? Pues vivir por fe es por lo que dice la palabra, y vivir por vista es vivir por nuestros recursos, vivir por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por las circunstancias, por el entorno, por la tendencia. Todo eso es vivir por vista. Y todo lo que se ve, pasa. Volviendo al ejemplo. El vaso tiene agua y aire. Nosotros sacamos el agua y queda el aire. Y siempre estuvo el aire. Es como un símil de la palabra. Siempre va a estar la palabra. Pero las circunstancias, las situaciones, la inteligencia, el conocimiento, todo lo demás es pasajero. Cambian las circunstancias, pero la palabra no. Entonces preguntémonos, está iniciando octubre, va a cerrar el año, el trimestre. ¿Yo cómo he estado viviendo? ¿Por vista o por fe? ¿Dios para qué me llamó? ¿Para vivir por vista o para vivir por fe? Entonces, a través del mensaje vamos a que usted se conteste cómo ha estado viviendo, y para eso vamos a ver una historia. Vamos a ver una historia que es del pueblo de Israel en el tiempo del rey de Saúl, con su hijo Jonatán, el escudero de Jonatán y los filisteos. La historia de Israel. Israel tenía un rey. ¿Cómo llamaba el rey? Saúl. Saúl tenía un hijo. ¿Cómo llamaba el hijo? Jonatán. Y Jonatán tenía un escudero. ¿Cómo llamaba el escudero? No sabemos. No, la historia no dice. Dice que es un escudero. Entonces está el escudero y se van a enfrentar a los filisteos. ¿En dónde está esa historia? Primera de Samuel capítulo 13, Primera de Samuel capítulo 14. Apúntelo y usted en la casa lee la historia. Primera de Samuel capítulo 13, Primera de Samuel capítulo 14. La escritura está para nuestra enseñanza. Toda esta historia está para nuestra enseñanza, dice, lo que sucedió ahí. Entonces vamos a compartir esa historia del rey Saúl con su hijo Jonatán. Jonatán tenía un escudero y se estaban enfrentando a los filisteos. Entonces vamos a hablar de qué dice primero el capítulo 13, Primera de Samuel capítulo 13.
Recuerda que el propósito es responder cada uno con Dios, si estoy viviendo por vista o viviendo por fe. Y al final, saber, oiga, ¿debo vivir por vista o debo vivir por fe? ¿Qué debo de hacer? Entonces, en 1 Samuel capítulo 13, habla que Saúl está haciendo los preparativos para ir a una guerra con los filisteos. Él comienza a preparar las cosas para ir a la guerra. En esa preparación, Saúl saca 3,000 hombres, incluyendo Jonathan, el escudero, 3,000 hombres, y se van a enfrentar a los filisteos. Jonathan, el hijo, va y se aparta con 1,000 hombres y van y atacan una guarnición de los filisteos, o sea, donde hay un batallón de ellos, el ejército de los filisteos, una guarnición. Fue y lo atacó y se regresó. Cuando va y lo ataca y se regresa, los filisteos dicen, venga, ¿qué pasó aquí? Este va y nos ataca, quieren guerra. Entonces los filisteos se preparan. ¿Con cuánto se preparó Saúl para la guerra? 3,000. Usted tiene que tenerlo en 3,000. ¿Qué? Se ven, se cuentan 3,000. Recuerda el agua, recuerda el aire. 3,000. Entonces los filisteos dijeron, nos atacaron, se dieron cuenta, informaron, vean, nos atacaron acá en este sector. Entonces los filisteos dijeron, pues vamos a prepararnos a la guerra y vamos a ir también nosotros. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13, versículo 5. 1 Samuel capítulo 13, versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Se juntaron 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Con cuántos iba Israel? ¿Con cuántos iba el pueblo filisteo? 3,000 Israel. ¿Y el pueblo filisteo con cuántos iba? Cuando dicen 30,000 carros, recuerda que en el carro iba uno. En el carro 2, 3, depende del carro, pero iban varios. Más los que iban a caballo, más los que iban a pie, más el pueblo que era ¿qué? Que no se podía contar. Posibilidades de que Israel con 3,000 hombres vayan y ganen. Pregúntese, recuerde que está para la enseñanza. Pregúntese, está para la enseñanza y dice, pues, posibilidades pues vuélvase esclavo, no hay manera, no hay posibilidad alguna, ni para qué se van a enfrentar, ni para qué avanza, cero. Paralícese, no hay nada que hacer. Pregúntese hoy en cada área. Ejemplo, un diagnóstico médico. ¿Y el médico qué le va a decir? Lo que ve. ¿Qué le va a decir el médico? Lo que ve, porque es su profesión. El médico no le puede decir algo nada diferente y no lo que ve. Usted escucha lo que dice el médico, lo que ve. Pregúntese, ¿en el momento que escucho sigo viviendo por fe o comienzo a vivir por vista? Cada uno pregúntese. Tengo un diagnóstico. Recuerda que el médico te habla de lo que se ve. El pueblo filisteo, ¿con cuánto iba? ¿Qué cantidad de gente? Pueblo de Israel, 3,000. ¿Qué se ve? La economía, que decía ahora Consuelo. Que usted mira, está presentando la declaración de renta, mira los ingresos, los negocios, su empleo, el salario, los gastos, las cosas. Pero ¿cómo voy a vivir por fe en algo que es tangible como el dinero? ¿Cómo es cubrir los gastos? Pregúntese. Entonces usted mira todo eso y llega y ve las deudas, la situación, el problema del trabajo, el sector donde usted se mueve, sea empleo, su negocio.
qué dicen los demás, de cómo están las cosas. Cuando usted ve todo eso, ¿qué está haciendo? Vivir es cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos. Eso es vivir. Entonces, estoy viviendo por vista, va a ser una manera de pensar, va a ser una manera de hablar y va a ser una manera de actuar. Veo la misma circunstancia por fe. Es una manera de pensar diferente a la vista, una manera de ver las cosas diferente a la vista y por ende una manera de actuar diferente a la vista. Se está acabando el año, hay metas, hay objetivos y usted puede decir, no, imposible. Si no lo logré en 9 meses, faltan 3, ¿ya qué? El trabajo, metas personales, sus anhelos, sus deseos del corazón, lo que sea. Entonces va a la guerra y fuera que iba con 3,000 hombres, le había dicho el profeta que tenía que llegar a un sitio y esperar 7 días. Y esos 7 días que tenía que esperar, el último día llegaba el profeta, iba a hacer un holocausto para poder que él fuera a la guerra. Entonces Saúl obediente, espera, llega el 7º día. ¿Cuánta gente era que venía de los filisteos a atacar a Israel? Concluyamos, mucha gente, más que Israel, muchos. Entonces la gente que estaba con Saúl, de ver que no llegaba el profeta, que se acercaban a los filisteos y que eran muchos, pues ¿qué hicieron? Comenzaron a irse, a huir, porque pues, vengan, no llegó el profeta, no hay holocausto, estamos, y hay poco de gente, pues nos van a matar. Entonces Saúl, al ver que está quedando solo, él dice que se esfuerza y él dice, llama y dice, voy a hacer el holocausto para ir a la guerra. Está en el 7º día, desobedece. Cuando termina de hacer el holocausto, que era el 7º día, viene caminando el profeta. El profeta Samuel dice, ¿qué hubo, Saúl? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No, usted no llegaba. La gente se me está yendo. Mire esos filisteos tan numerosos. Y como la gente se está yendo, pues yo me esforcé, hice el holocausto porque para que Dios me acompañara en la batalla. Y le dijo, no, usted no puede hacer eso. Usted lo que hizo no podía hacerlo. No podía hacerlo. Esa razón fue el motivo, al leer la historia, de que Dios le dijo a Saúl que él iba a dejar de ser rey y que su descendencia no continuaba. ¿Quién era el hijo de Saúl? Jonathan. O sea que en la descendencia el que seguía rey de Israel, ¿quién era? Jonathan, era uno de los hijos, entonces seguía uno, él podía ser rey. Con eso, Jonathan no posibilidad de rey. ¿Y quién Dios busca? A David. Pero volvamos a la historia. Entonces, como la gente se fue, recuerde que la gente comenzó a irse, ¿no? Entonces ya el profeta le dijo, mire, usted no va a ser rey, pero la situación sigue. La situación están los filisteos que van a atacar al pueblo de Israel. Entonces Saúl llega y comienza a ver qué gente le quedó. Por vista. Entonces comienza a reunir la gente y se quedan. Ahí está Jonathan, está el escudero y 600 hombres. 600, ¿cuántos se fueron? 2,400. Posibilidades de que Saúl ganara la batalla. 0. 0, o sea, ni una posibilidad, nada. Entonces usted mira el diagnóstico del médico, mira la situación económica, usted mira el entorno social, lo que dicen, la situación del país, la situación del mundo, el entorno donde se mueve su negocio, su empleo. Usted mira su capacidad, usted mira lo que tiene, o sea, todo eso se ve. Y podemos tomar decisiones por lo que se ve. Y la decisión que se ve entonces es para que me esfuerzo, para que avanzo, ya no hay para qué mire tanto esfuerzo, los hijos no cambian. Ve al hijo cada día más grosero, mire ya el hijo cómo está, los hijos, la esposa, tanto que oro por ella y peor, el esposo, peor. Entonces todo lo que se ve nos lleva a paralizarnos
y ir hacia atrás al vivir, por vista ante la adversidad y la dificultad. ¿Y cómo pensamos? Pues entramos en amargura, tristeza, aburrimiento, apatía, todo eso. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues no hacemos nada. El pueblo está en esa situación. ¿Qué es vivir por fe? Pues usted escucha el diagnóstico médico, pero usted recuerda la palabra. Tiene el problema de la economía, pero usted recuerda la palabra. Tiene el problema familiar, pero recuerda la palabra. Y la palabra te da paz, te da gozo, la palabra te alumbra entendimiento y te da ánimo de continuar. Pero no en tu esfuerzo, sino en Dios, que es lo que vamos a ver. Entonces, la situación es crítica, porque queda Saúl con 600 hombres, y viene el pueblo filisteo a atacarlo. Primera de Samuel, capítulo 14. Ahí vamos a quedar. Ese es el capítulo 13. La historia avanza, primera de Samuel 14. Entonces recuerda que está Jonathan. Jonathan recuerda que ¿por qué se vinieron los filisteos? Porque Jonathan fue y los atacó. Entonces ellos se vinieron con todo a acabar a Israel. Dijeron, nos atacaron, vamos con todo. Entonces está Jonathan otra vez y hace lo mismo. Llega y le dice Jonathan al escudero, traiga las armas. Traiga las armas. Y llegan los dos y dice, venga, pasemos y vamos otra vez a la guarnición que está al otro lado y vamos y la atacamos. Pero no le digamos nada a mi papá. No le digamos nada a mi papá. Y se fue Jonathan y el escudero. Dos cogieron las armas y se fueron a atacar a los filisteos. Recuerda que eran solamente 600 hombres. Estos dos salieron y se fueron solos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Y dijo Jonathan a su paje de armas, el escudero. Dijo Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Jonathan estaba viendo, permítame leo. Jonathan estaba viendo que los filisteos eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Le estaba viendo eso? ¿Él qué estaba viendo? ¿Quién estaba viendo? Él estaba viendo a Dios. Él estaba viendo quién era él, quién era el escudero, quién era Israel. Entonces recuerda que ¿qué hace Jonathan al escudero? ¿Qué le dice? Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Jonathan no le dice vengamos a atacar a los filisteos. Usó una palabra que usó David cuando fue donde Goliat. Cuando David fue donde Goliat, David no le dijo usted es un gigante, usted es filisteo. No, David ¿qué le dijo? Usted es un incircunciso. ¿Qué significa en el pacto de ley incircunciso? Que Dios no estaba con ellos. Que no eran el pueblo de Dios y Dios no estaba con ellos. Y que Dios estaba con ¿quién? Con Jonathan, con el escudero, con el pueblo de Israel. Y que no importaba el número, Dios podía dar la victoria. Escucha, no importa. Entonces, ¿qué es la fe? Es quiénes somos nosotros. Dice la palabra que nosotros somos escogidos y amados por Dios. Escucha, eres escogido y amado por Dios. Sobre la tierra eres amado por Dios. Y Dios te llamó para que escuches y veas quién eres sobre la tierra. Jonathan lo que está diciendo es, somos del pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Y no importa lo que se vea. No importa cómo estén de armados. No importa nada. Porque Dios es el que decide las cosas.
No importa nada de esas cosas. Entonces, ante el diagnóstico médico, ¿quién da la vida? Dios. ¿Quién se lleva a la persona? Dios. Del diagnóstico médico, humildad. Reconocer que el dador de la vida es Dios. Y que no importa qué tan difícil sea lo que diga el médico, que es real, que está el dolor, que no hay solución, que no hay aún un remedio, una solución para esa enfermedad. Dios puede hacer que eso desaparezca. Que usted la próxima vez que vaya al control, al mes y medio, a los 3 meses, el médico le diga, ¿qué tomó? ¿Qué se hizo? Ya no tiene nada. Porque es Dios. Porque Dios es el Todopoderoso. Entonces, mientras el pueblo y Saúl estaba angustiado, recuerda que cómo estaba la gente, se fue. Estaban con miedo, con temor, angustiados, preocupados. Mientras Saúl estaba así y el pueblo, porque Saúl estaba preocupado, recuerda que puso a hacer holocaustos cuando no le tocaba que hacerlos. Entonces Saúl estaba muy angustiado. Jonatán, ¿cómo estaba? Tranquilo, viviendo por fe, sabiendo que hay un Dios que es todopoderoso. Jonatán era viviendo por fe. ¿Qué es vivir por fe? Él vio a los filisteos como lo que eran, un pueblo que no era de Dios, muy armado, lo que usted quiera. ¿Y cómo se veía él? Que era pueblo de Dios y Dios estaba con ellos, y que para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Dios le dijo a Moisés, ahora verás si mi parábola se cumple o no se cumple, cuando el pueblo le pidió carne. Le dijo, ¿será algo difícil para Dios? No hay nada difícil, no hay nada imposible. Dios lo cumple. Entonces, ante la circunstancia y situación, pensemos que vivir por vista es cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Cuando vivimos por fe, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Y Dios te llamó a vivir por fe, pero pregúntate si lo estamos haciendo o si estoy viviendo por vista. Entonces, cuando vemos el pasaje, Jonatán dice, quizá haga algo el Señor por nosotros. Quizá haga algo el Señor por nosotros. Jonatán le dijo al escudero, vamos, nosotros somos del pueblo de Dios, y quizá Dios haga algo por nosotros, porque para Él no hay nada difícil. Pero fue humilde. Dice, no tientes a Dios. A veces nosotros nos jactamos y hacemos cosas indebidas en el sentido de que como Dios está conmigo, entonces, y entro a problemas. Entro a circunstancias tentando a Dios. Entonces, para ver que Dios sí me cubre. Entonces, el ejemplo que colocamos más cercano fue la pandemia, y eso se escuchó mucho. Personas que decían, Dios está conmigo y no me da nada de virus, eso es mentira y no sucede nada, y que Dios conmigo, y habían historias y salían, y a los pocos meses morían. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Si él decía que estaba con Dios y predicaba, pues que tentó a Dios, o sea, no fue una persona humilde ante una circunstancia. Lo que hace Jonatán es reconocer la soberanía de Dios, que Dios es el Todopoderoso. Ante las circunstancias de la economía, el problema familiar, los hijos, no importa el tiempo que lleve, la circunstancia y la situación, Dios te llamó para ver su gloria aquí en la tierra. Entonces Jonatán lo que reconoce es la soberanía de Dios y el poder de Dios, y avanza en eso. Nosotros cada día al vivir por fe vemos que Dios es soberano y que es todopoderoso. Debemos de avanzar en su palabra, ¿sí? Independiente de las circunstancias, no lo que vemos. Entonces Jonatán hace a un lado las circunstancias y se enfoca en Dios, en lo que no ve, y sabe quién es Él, y avanza. Cuando avanza Jonatán, lo que le dice en 1 Samuel 14:7 el escudero, recuerde que iban los dos. Entonces el escudero puede haberle dicho, no, pues te vi, si hay poco de gente, te vi, yo me devuelvo, me voy con los otros 2,400 que ya no están. 1 Samuel 14:7, esto es lo que le responde el escudero a
Jonathan, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo. Jonathan avanzó y el escudero avanzó con él. Haz lo que tienes en tu corazón. Era eso que Jonathan hizo ante la circunstancia. Eso fue puesto ¿por quién? Por Dios. Humanamente, familia, humanamente, ante lo que se ve, la circunstancia, ¿quién se va a ir a enfrentar dos contra toda esa gente? Pues oiga, eso es de locos. Es de locos. ¿Usted cómo va a ir dos a enfrentar ese poco de gente? Solo los dos. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, eso no. Entonces está puesto por Dios. Cuando nos movemos en la palabra, sí dice que el evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio, familia, no son ritos. No es que usted tenga que ayunar, ni sacrificios, ni penitencias, nada externo. Es Dios que vive en ti, que alumbra el entendimiento para que pienses y veas las cosas conforme a la palabra. Conforme a la palabra, porque el milagro sucede. Entonces, en medio de las circunstancias y situaciones, es lo que debemos de hacer. Dios vive en ti, la palabra está en ti. Dios estaba afuera de Jonathan, afuera del escudero. En cambio, Dios está en ti, una palabra de que Dios no te deja, no te desampara, que Dios te llamó y no te va a dejar avergonzar. ¿Qué pasaba ahí el pueblo? Si Jonathan avanza con el escudero, nadie sabe. Recuerda que nadie sabe, fueron ellos dos solos. Y si ellos avanzan, Dios los coloca por cabeza o Dios los coloca en vergüenza. ¿Qué dice la palabra? Dios no te deja avergonzar. Cuando avanzas en fe, Dios no te deja avergonzar, pero no es su capacidad. A veces no estoy avanzando en fe y es lo que usted puede hacer o lo que usted cree, lo que a usted le parece, la idea de los demás. No, avanzar en fe es en algo que está escrito. Como dijo Jonathan, Dios puede vencer con pocos o con muchos. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jonathan? Es el Todopoderoso. Él es el Dios. Acabando de ver la circunstancia, cuando usted lee la historia, en Israel no habían armas, porque los filisteos que tenían el poder tenían todos los herreros. Entonces, en Israel no tenían armas. Cuando van, los únicos que tenían armas, que usted lee la historia, es Saúl, Jonathan, y el escudero que fue y le trajo unas armas. O sea, era Saúl, Jonathan y el escudero. El resto que tenían eran cosas hechizas, por decir algo, y cuando ellos iban a sembrar y arar y que necesitaban el machete, el arado, afilarlos, les tocaba que ir y pasarse a la parte de los filisteos, que ellos les cobraban por afilarlos. No tenían armas. Entonces, fuera que eran 600 personas, no tenían armas, solo Saúl, solo Jonathan, una espada. Se van los dos, Jonathan y el escudero, y avanzan y llegan a la guarnición y dan de baja una cantidad de gente por el peñasco. Entonces se suben por un peñasco y comienzan a atacar cuerpo a cuerpo, y cuando iba cayendo atrás el escudero los remataba. Entonces Jonathan vencía a uno, iba cayendo y Jonathan lo remataba, el escudero, perdón. El caso es que va avanzando, pero recuerda que eran muchos. Entonces Jonathan y el escudero matan un número de personas de filisteos, cuando se escucha un gran estruendo y ruido en el campamento de los filisteos, tan fuerte que le llegó a Saúl. Entonces, ¿qué está haciendo Jonathan? Por la peña mataba, atacaba, y el que iba cayendo y iba herido, el escudero lo remataba. Está sucediendo eso, paralelo suena un estruendo, una confusión, un ruido muy grande en el campamento de los filisteos, que llegó hasta donde estaba Saúl con los 600 hombres, que dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces organicémonos. ¿Cuántos somos? Y comenzó a contarlos. 598. Faltaban 2, el censo. Faltan 2. ¿Quiénes faltan? Oiga, rey, pues falta su hijo. Otra vez. La primera vez fue por culpa de él y otra vez
falta su hijo y el escudero. ¿Cómo así que? Pues los dos estaban allá. Entonces, avancemos. Entonces, Saúl, avancemos porque tenemos que ir a ver porque esos dos allá solos. Y había matado una cantidad de números de personas. Cuando avanzan, vamos a ir al versículo 1 Samuel 14:20. 1 Samuel 14:20. Y juntándose Saúl a todo el pueblo que con él estaba. ¿Cuántos eran? 598 porque 2 estaban adelante. Llegaron hasta el lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. La espada de cada uno estaba en contra de su compañero. ¿Qué sucedió en el campamento de los filisteos? Dios los confundió y entre ellos mismos Jonathan y el escudero mataron unos poquitos. Los dejo de tarea para que la lean la historia cuántos, pero eran poquitos. El resto, ¿cómo sería la bulla y el estruendo que Saúl se dio cuenta que allá pasaba algo, que se fue y cuando llegaron a ver, pues todos ahí. La victoria la dio el Señor. El Señor. Algo imposible que sucediera que Jonathan no se imaginó. Jonathan no dijo, venga escudero, avancemos porque matamos unos poquitos y Dios va a confundir a esa gente y se van a matar y entonces no tenemos problema, nosotros vamos a quedar bien. ¿Eso hizo Jonathan? No. Jonathan avanzó en algo que él sabía de Dios, que para Dios no era nada difícil, que no era nada imposible. Y lo tenía tan claro eso que no lo paralizó, que no le dio temor, que no le dio miedo y le dijo, los dos, si quiere Dios, nos da la victoria. ¿Y qué hizo Dios? Les dio la victoria. Cuando Cristo toma cuerpo, Jesús va caminando y se encuentra y una persona le dice, Señor, si usted quiere, usted me puede sanar. Así le dijo la persona a Jesús. Si usted quiere, me puede sanar. Es lo mismo que le dijo Jonathan al escudero a Dios. Si es de Dios, Dios lo hace. Lo importante es movernos en lo que nos corresponde, en su palabra. Entonces, la situación que tengas hoy, recuerda, ¿quién es Dios? El Todopoderoso. No hay nada difícil ni imposible en los negocios. Entonces, usted está por un lado y haciendo y por ahí lo llaman, le tocan, le abren y aparecen otras oportunidades. O donde usted está, Dios lo respalda y usted crece ahí. Dios no te deja avergonzar. Dios no dejó avergonzar a Jonathan. ¿Qué dice la palabra? Dios no nos deja avergonzar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, Dios ya me llamó. Leo la palabra todos los días. Estoy en un estudio bíblico. Y Dios te llamó para que sigas viviendo con tu capacidad, para que sigas viviendo con tu inteligencia, para que sigas viviendo con tus recursos, con la situación y la circunstancia, es decir, para que usted viva solo contra el mundo. Dios no te llamó para eso, te hubiera dejado donde estaba. Jonathan se enfrentó él contra los filisteos, no, era Dios. Dios es tu ayudador, Dios es el que está con nosotros para enfrentar cada circunstancia y situación. En la familia, ahora educar hijos es bien complejo en lo natural, por toda la información que hay en lo natural, pero tú no estás solo en esa tarea. Dios está de tu lado. Debes de orar por los hijos y debes de pedirle sabiduría a Dios, cómo educarlos, cómo llevarlos en medio de un mundo de gran confusión. Pero Dios, usted con la ayuda de Dios, Dios hace en tus hijos. Y no importa qué tan lejos se vaya el hijo, Dios de allá lo trae y lo trae al camino. Lo importante es nosotros permanecer en la fe. Entonces, Dios nos llamó ¿a qué? A vivir por fe. En la historia, Jonathan lo que hizo fue ver a Dios. Lo que no se veía. Hoy, para nosotros levantarnos cada día con un estado de ánimo óptimo, debemos vivir por fe.
No hay otra opción, familia. Pero dice, el justo irá por fe. Y más en este tiempo. Si usted cada día se levanta y no vive por fe, es normal estar amargado. Es normal estar triste. Es normal estar angustiado y preocupado. Porque la situación de hoy es como la que vivió Jonathan con el ejército de los filisteos. Es lo mismo. Usted mira la economía y esos problemas y dificultades. La parte política, problemas y dificultades. La parte social y la capacidad de uno, los recursos de uno, y pequeñito y poquito y por allá uno. ¿Cómo enfrenta uno todo eso? ¿Cómo enfrenta uno todo eso? Pues no estás solo, bendecido. Dios te llamó para que te des cuenta que Dios está contigo, que eres tu ayudador, que te abre, que te guarda, que te guía, que te protege, que te da ideas. Ese es el Dios vivo. Dios te llamó para eso, es un Dios real, es un Dios real. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Esta no es una pregunta, es una afirmación. Y allá debemos de llegar. ¿Cuál es la afirmación? Porque por fe andamos. ¿Qué es como por fe andamos? Porque por fe andamos. Pensamos, hablamos y actuamos de acuerdo a la palabra. Fe es eso. Fe no es, yo tengo yo creo que es por aquí. Me parece que es por acá. No, eso no es fe. ¿Qué dijo Jonathan? Para Dios es fácil con muchos o con pocos. Para Dios es fácil. Todopoderoso. ¿Qué dice la palabra? Entonces el versículo dice, porque por fe andamos, no por vista. Dios te llamó a caminar por fe. Y para caminar por fe, bendecido, debes de regalarte el tiempo. Tú te tienes que regalar el tiempo para vivir por fe. Si no, imposible. Tienes que regalarte el tiempo. Debes. Me dice alguien, no, tengo que morirme. Debes. Te animo, te exhorto, debes regalarte un tiempo para ti. Eso no es para Dios, eso no es para su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus hijas, ni su jefe, ni su compañero de trabajo, ni su vecino. No, eso es para usted, porque la vida está en el interior, en tu alma, y de todo lo guardado, guarda donde se emana la vida, guarda el corazón. Es un regalo para ti que te das cada día al leer la palabra para poder llegar a decir, por fe ando, por fe vivo. ¿Y qué es por fe vivo? Que usted se levanta y sucedió algo bien adverso, una dificultad bien grande, y usted pueda decir, es para bien. Es para bien. El diagnóstico médico es para bien. No entiendo, es para bien. Problema económico es para bien. Una dificultad es para bien. Dificultad en la familia es para bien. Todo lo que sucede es para bien. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra. Porque Dios no miente. Porque lo que está sucediendo tiene un propósito en nuestra vida y en nuestro entorno, que al verlo no lo percibimos. Entonces, vivir por fe, familia, Dios nos llamó a la palabra. Regálese el tiempo y lea la palabra. Por eso está la página. Esa página es de todos nosotros, porque todos nosotros la hemos hecho, familia. A veces olvidamos cómo funciona el cuerpo de Cristo. Es de todos nosotros. Y como decía John Jairo, hay una lupa. Usted a cualquier hora puede entrar y leer la palabra. Regálese el tiempo y lea la palabra y diga, Señor, oiga, de pronto yo he estado viendo como Saúl, desgastándome, angustiado y preocupado, porque estoy viendo las situaciones. Pasan los meses, estoy viendo. Y pues te voy a ir, es como Jonathan. Para Dios no hay nada difícil ni imposible, vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos a ver el milagro. Vamos a ver el milagro. Y recuerda que como congregación le hemos visto. Entonces está la página, usted lee la palabra cada día. Animémonos unos a otros.
Familia, usted no sabe en el amor de Cristo a mí lo que me duele. ¿Has leído la palabra? No, no he tenido tiempo. Muy ocupado. Estos días que me desocupe, voy y me congrego y leo la palabra. Estoy ocupado los problemas que tengo, y los hijos, el trabajo. Y Dios no nos llamó a seguir viviendo como siempre hemos vivido. No, Dios te llamó a la verdad. Eso no cabe en la mente. A la verdad, que es la gracia que está en ti. Mira, no lo consigues aquí. Eso no lo consigues en una universidad que estudias teología. No lo consigues en ningún lado, está en ti. Dios te llamó a que usted lo vea. Esa vida de fe que usted levanta, dé gracias en todo. Es humanamente imposible. Entonces usted levanta y lo que haya, gracias, pero es real. Es que usted dice gracias, lo que haya, desayuno, gracias, no reniega. No, es que está frío, es que está caliente, es que está salado, no tiene sal, que emplatado mal, que la guarnición, que es lo mismo de todos los días, miren. No, dar gracias en todo. Una vida de fe. Señor, si usted dice que dé gracias en todo, me va a levantar cada día gozados en todo, gozados en el Señor. Señor, yo quiero sentir eso, el gozo suyo. ¿Por qué voy a seguir amargado y amargándole la vida al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa? Familia, nosotros Dios nos llamó a conocer la verdad. Entonces, cada uno pregúntese, ¿me estoy regalando el tiempo cada día para mí? Oiga, como que no. Y si no me estoy regalando el tiempo para mí, imposible que vivas por fe. Imposible. El del lado se lo está regalando, él está viviendo por fe. El del lado, que está al lado tuyo. Pero es que eso no es por ósmosis. Eso no, el tiempo mío que pase con Dios, yo no lo puedo. Las energías, no. Recuerda que cuento de energía, eso es terrenal y natural. Dios te llamó a la verdad. Regálate, por favor. No espere el 1 de enero. Ay, no. Yo voy a esperar el 1 de enero, como ya son 3 meses, ya acabó este año, ya no hay nada que hacer. El 1 de enero voy a cambiar en todo. Bendecido, no espere el 1 de enero, por favor. Hoy usted pregunte, me va a regalar el tiempo para mí. Y ese tiempo para mí es que leas la palabra. Pídele a Dios que te alumbre el entendimiento y que usted quiere vivir por fe. Que usted quiere vivir por fe, eso de cómo así, que yo veo la situación económica mal y que no me preocupe porque usted me va a proveer y debo salir a trabajar. Y cuando salgo y presento la propuesta, busco el empleo, busco el ascenso, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Y como usted está orando por eso, te llega una idea de un negocio donde usted la puede desarrollar. Y comienza y Dios la respalda y al año esa idea te está generando un ingreso que no estaba el año anterior. Así en todas las cosas, pero démonos el tiempo para con Dios de leer la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, para llegar a vivir, porque por fe andamos, no por vista, démonos el tiempo, regales el tiempo a los hijos, debemos de orar por ellos para que lo hagan, debemos de animarlos para que lo hagan. Por eso que tienen jóvenes y niños, les digo, una buena razón de congregarse es la reunión que ellos escuchan la palabra. Pero debemos de hacerlo, familia, y orar por ellos. Todo es con amor, no es volver a la fuerza ni nada, sabiduría, pero sí ese tiempo para que todos lleguemos a la unidad de la fe porque lo hace Dios. Y usted se levanta y lo ven en el trabajo, en la familia y dice, usted no tiene problemas. ¿Será que alguno no tiene dificultades por resolver? Levante la mano. Pues todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vivimos por fe. Vivimos por fe, no por vista. ¿Y qué va a suceder? El milagro. ¿Qué le pasó a Jonathan? El milagro. Y eso va a suceder en todas las áreas. Así que vamos a ver el milagro en la salud. Dios respalda, familia. Él hizo nuestros órganos. El cuerpo cada día va a funcionar adecuadamente de cada uno de nosotros. Dios nos llamó para eso. Por su llaga hemos sido curados. Él se llevó las enfermedades. Creemos, usted no tiene que echarse aceites,
no tienen que ponerle manos, no, oramos entre todos nosotros, usted ora y cree, y como cree que está sano, pues se levanta cada día con el ánimo que le da Dios, la esperanza que da Él. Eso va a desaparecer. ¿Con qué expectativa tengo? Eso va a desaparecer. No, la expectativa siempre va a tenerlo, no, me levanto, eso va a desaparecer, eso va a desaparecer. Sí, como dijo Jonathan, sí es del Señor. Él se llevó las enfermedades. Mientras tanto, el gozo de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios. Entonces, familia, en estos 3 meses y lo que viene el próximo año, hemos hablado. Si Dios no permitió que la congregación dejara de existir en pandemia, lo que viene para cada uno de nosotros es sobrenatural. Porque cada uno de nosotros somos testimonios de qué es la gracia, la verdad en un entorno. Entonces, ¿Dios qué hace? Recuerda la palabra, nadie enciende una lámpara para esconderla. Dios enciende una lámpara y la coloca arriba. Dios te llamó, alumbra tu entendimiento, no te va a dejar avergonzar, te va a colocar arriba. Los deseos del corazón, los anhelos, Dios te va a dar más de lo que pides y entiendes, que es vivir por fe. Se terminó el tiempo con Dios de cada día que usted se da y se levanta. Yo lo que le pedí a Dios, y dice que me da más de lo que pedí y de lo que entiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues un milagro de lo que usted está pidiendo en su trabajo, en la transformación de vida de su familia, de sus hijos. ¿Qué va a pasar? Un milagro, y Dios lo está haciendo. Solo que a veces no lo notamos y pensamos que somos nosotros. Entonces, familia, animémonos unos a otros, que Dios nos llamó a vivir. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Por fe. Y para vivir por fe, regales el tiempo suyo con Dios cada día y animarnos. Así que vamos a ver el milagro, porque Dios nos llamó a vivir por fe y no por vista, mas el justo por su fe vivirá. Y como Dios no miente, su palabra se cumple. Entonces vamos a ver los milagros en cada área. Vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú nos has llamado para ver tu gloria, tu majestad aquí en la tierra. Nos has llamado a conocer la verdad, para vivir de manera sobrenatural, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestra inteligencia. Nos llamaste a vivir en tu palabra, Señor, para vivir cada día tranquilos y confiados, cada día seguros, Señor. Te pedimos que en la congregación, cada persona que has llamado, coloca ese deseo en su corazón de tener ese tiempo contigo, Señor. Te clamamos que cada día, cada persona aparte ese tiempo, que lea la meditación, que eche las angustias en ti, que te presente las peticiones, que te pida sabiduría, Señor, porque sabemos que tú no mientes, y al hacer eso, la respuesta a todas esas peticiones vienen en camino, Señor, porque tú eres un Dios que no miente. Padre, tú conoces, Señor, la circunstancia de cada familia, tú conoces la situación de cada persona, pero también sabemos que tú eres el Todopoderoso. No importa el vicio, los malos hábitos, tú nos has llamado a renovar nuestra manera de pensar. Te pedimos para que cada día el entendimiento, Señor, sea alumbrado con tu palabra, que cada día nuestro entendimiento esté claro, Señor, que no permitas que se entenebrezca ni se nuble, Señor, por alguna obra de la carne, sino que cada día nuestro entendimiento sea claro para vivir tranquilos y seguros, sabiendo que nos has llamado a disfrutar de tu reino aquí en la tierra. Padre, pedimos por la salud de cada persona de la congregación. Pedimos, Señor, para que el cuerpo de cada uno de nosotros sea restaurado conforme a tu palabra. Tu palabra dice que te has llevado las enfermedades, que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Oramos para que cada órgano funcione adecuadamente, Señor. Creemos en tu palabra. Solamente cree.
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así como dijo Jonathan, es fácil para Dios. Es fácil para Dios. Así que no importa el diagnóstico, el órgano, Señor, funciona adecuadamente. Vuélvelo a hacer nuevamente. Que cada órgano del cuerpo funcione, cada miembro, Señor, neurona, célula, para tu gloria. Señor, te pedimos por la restauración de cada familia, para que tu amor, tu sabiduría, Señor, sea guiando a cada padre, madre e hijos. Que las relaciones en los hogares, Señor, se enfrenten las situaciones conforme a tu palabra. Que toda la familia sea en torno a ti, Señor, conforme a tu palabra, para vivir por fe y no por vista, Señor. Te pedimos por la economía de cada familia, para que seas tú abriendo los cielos, Señor, dando oportunidades, respaldando los negocios existentes. Que no nos dejes avergonzar, sosteniendo el empleo, ascenso, Señor. Que cada día la salud para salir con energía, hacer el trabajo y hacerlo para ti, Señor, porque de ti recibimos la paga. Padre, pedimos que cada día sea más clara tu palabra a cada uno de nosotros, que nos ha llamado una vida maravillosa y plena aquí en la tierra, en medio de las diferentes circunstancias, porque nos has prometido tu paz y tu gozo en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.